Hola, 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 mis amores. Qué emoción tenerlos de nuevo aquí en mi canal. Ya saben que los martes son de chismecito, y hoy tenemos uno de los más jugosos que hemos tenido en mucho tiempo. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir de cabeza en el romance turco que nos robó el corazón a todos. Sí, hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y vamos a desentrañar el misterio. ¿Cuándo, exactamente, Hande cayó rendida ante el encanto de Kerem? Si eres como yo un fanático empedernido de esta parejita, o es parejita Aray, no olvides darle al botón de suscribirte y activar la campanita. Aquí siempre tenemos lo último del mundo del espectáculo, y no querrás perderte nada. Y ahora sí, sin más rodeos, vamos a meterle lupa a esta historia de amor. Como todos sabemos, Hande Erçel y Kerem Bürsin nos enamoraron en la pantalla con su actuación en Sen Kalkam, Llamas a mi puerta. La serie fue un éxito rotundo, y no solo por la trama, sino por la innegable química que existía entre los protagonistas. Era evidente que algo más estaba pasando entre ellos. Desde el primer capítulo las miradas, las sonrisas, los roces, todo gritaba romance. Pero ¿cuándo se encendió la chispa? ¿En qué momento preciso Hande sintió ese clic que la hizo ver a Kerem con otros ojos? Bueno, aquí es donde entra en juego nuestra labor de detectives del corazón. Afortunadamente, a lo largo de entrevistas, publicaciones en redes sociales y algunas declaraciones indirectas, Hande nos ha dejado pequeñas pistas, como un rastro de migas de pan, que nos permiten reconstruir ese momento mágico. Obviamente ella nunca nos va a dar una fecha y hora exactas, pero con un poco de análisis y mucha intuición, podemos hacernos una idea bastante clara. Una de las cosas que Hande siempre ha resaltado al hablar de Kerem es su inigualable sentido del humor. Lo describe como un hombre que puede iluminar cualquier espacio con su energía positiva, alguien que tiene el don de hacerla reír hasta las lágrimas, incluso en los momentos más estresantes. Y ya sabemos que la risa es un pegamento poderoso en cualquier relación, ¿verdad? Cuando encuentras a alguien que te hace reír de verdad, es difícil no sentir una conexión especial. Pero no todo se reduce al humor. Hande también ha hablado de la inteligencia de Kerem, de su pasión por la vida y de su incansable compromiso con su trabajo. Ella admira su capacidad para conectar con las personas a un nivel profundo, su genuino interés por el mundo que lo rodea y su deseo de hacer una diferencia. Kerem no es solo una cara bonita, es un hombre con cerebro y corazón. De hecho, recuerdo una entrevista en la que Hande, con un brillo especial en los ojos, decía algo así como: Kerem tiene una energía contagiosa, te inspira a ser una mejor versión de ti mismo. Uf. Eso ya suena a enamoramiento avanzado, ¿no creen? Cuando admiras a alguien y te motiva a crecer, es porque estás flechado. Ahora bien, volviendo a nuestro objetivo principal, al momento exacto en que Hande se enamoró de Kerem. Creo que podemos reducir la búsqueda si analizamos algunos detalles específicos que han compartido ambos a lo largo del tiempo. Todos sabemos que el rodaje de Sen Kalkam fue un torbellino de emociones. Largas jornadas de trabajo, presión constante, exigencias extremas. Pero también fue una época de mucha camaradería, de risas compartidas y de momentos inolvidables. Y es precisamente en esos momentos de convivencia intensa, al enfrentar desafíos juntos, donde las relaciones se forjan y las conexiones se hacen más profundas. Hay una anécdota en particular que me encanta y que, en mi opinión, es muy reveladora. Se dice que durante la filmación de una escena especialmente emotiva, en la que Hande tenía que llorar a mares, ella se sintió vulnerable y expuesta. Al parecer, después de la toma, Kerem se acercó a ella, la abrazó con ternura y le susurró algo al oído que la reconfortó profundamente. Hande nunca ha revelado las palabras exactas que Kerem le dijo, lo cual añade un aura de misterio y romanticismo a la historia. Sin embargo, se ha admitido en varias ocasiones que ese gesto de apoyo y empatía significó mucho para ella. Fue como si Kerem la viera de verdad, más allá del personaje que interpretaba, y la aceptara tal como era, con sus fortalezas y debilidades. En mi humilde opinión, ese fue un punto de inflexión crucial en su relación. Fue el instante en que Hande se dio cuenta de que Kerem no era solo un compañero de trabajo atractivo y divertido, sino alguien en quien podía confiar, alguien que la entendía a un nivel profundo y la apoyaba incondicionalmente. Y cuando encuentras a alguien que te ofrece ese tipo de apoyo, es muy difícil no enamorarte. Pero la historia no termina ahí. Otro detalle importante a tener en cuenta es que Hande y Kerem compartían una gran cantidad de intereses en común.
Les gustaba leer, viajar, ver películas, pasar tiempo con sus amigos y familiares. Eran almas gemelas en muchos sentidos. Esta afinidad en sus gustos y valores sin duda contribuyó a fortalecer su vínculo y a crear una conexión aún más profunda. Además, ambos son personas sumamente creativas y apasionadas por su trabajo. Entendían a la perfección las exigencias de la profesión y se apoyaban mutuamente para superar los desafíos que se presentaban. Esta comprensión mutua es fundamental en cualquier relación, especialmente en el mundo del espectáculo, donde la presión mediática puede ser abrumadora y las agendas pueden ser caóticas. Pero volvamos al quid de la cuestión: ¿cuándo se enamoró Ande de Kerem? La verdad es que no creo que exista una respuesta única y definitiva. El amor no es un interruptor que se enciende de repente. Es un proceso gradual, una construcción que se alimenta de pequeños gestos, miradas cómplices, conversaciones profundas y experiencias compartidas. Sin embargo, creo que podemos identificar algunos momentos clave que contribuyeron a que Ande cayera rendida ante los encantos de Kerem. El primero, como ya mencioné, fue ese abrazo reconfortante después de la escena difícil. El segundo fue la conexión instantánea que sintieron al compartir sus intereses y valores. Y el tercero fue la admiración mutua que sentían por el trabajo del otro. En resumen, creo que Ande se enamoró de Kerem no solo por su atractivo físico y su sentido del humor, sino también por su inteligencia, su empatía, su pasión por la vida y su capacidad para hacerla sentir comprendida y apoyada. Kerem no solo la hacía reír, sino que también la inspiraba a ser una mejor persona. Y eso, mis amores, es la receta perfecta para el amor verdadero. Y aunque su relación llegó a su fin, ¡ay, qué pena!, es innegable que vivieron una historia de amor preciosa que nos hizo soñar a todos. Su química en pantalla era innegable y la traspasaron a la vida real. Aunque ahora sigan caminos separados, siempre los recordaremos como una de las parejas más queridas de la televisión turca. Siempre tendremos Senkalkam para revivir esos momentos mágicos. Y hablando de televisión turca, ¿qué les pareció la serie Senkalkam? ¿Les gustaba la pareja que hacían Ande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes. Son la mejor comunidad de chismosos del mundo. Y ahora, para despedirme, quiero agradecerles por acompañarme una vez más en este vídeo. Espero que les haya gustado adentrarse un poquito más en el momento en que Hande Erçel se enamoró de Kerem Bürsin. Recuerden que el amor es un sentimiento hermoso y complejo, y que cada historia es única y especial. Nunca pierdan la esperanza de encontrar a su media naranja. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con moderación. Hasta la próxima.